Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Por favor, cuando lo consiga, vamos a estar en pie. Vamos a leer solamente el verso 1 y vamos a orar. Pero, si el Señor nos lo permite, vamos a exponer hasta el verso 18. Desde el verso 1 hasta el verso 18, leemos solo el 1, por favor. Vamos a estar en pie. Hebreos capítulo 10, versículo 1. ¿Listos? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta mañana. Es una bendición poder venir a este lugar en persona. Muchos otros ya quisieran, pero quizás hay situaciones, Padre, extremas que no se los permite. Su salud, problemas familiares, problemas de tantos tipos que existen en estos días. Pero a nosotros tú nos permites hoy estar aquí, Señor, y eso es una gran bendición. Gracias, tu gozo es nuestra fuerza, y te pido una bendición especial para cada persona que está en este lugar, por medio de este sermón. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Hermanos, les tengo una buena noticia. El día de hoy vamos a terminar ya con la sección doctrinal de Hebreos. Es el último sermón de la sección doctrinal. Y digo buena noticia porque hemos estado hablando tanto del contraste del antiguo culto y del nuevo culto que yo creo se puede volver hasta repetitivo, ¿no? Aunque claro, el autor no se está repitiendo a sí mismo exactamente, pero dice muchas cosas por medio de las cuales va abordando varios aspectos de la ley, del culto antiguo y comparándolo con el nuevo. Pero hoy el autor llega al clímax de este asunto y lo habla por última vez, antes de entrar a los temas de práctica. Ya el próximo sermón que veamos sobre Hebreos será ya sobre asuntos prácticos y ya no tanto doctrinales con todo lo levítico, que nos ha tomado pues bastante tiempo, ¿verdad? Y no es tan fácil entenderlo. Bueno, ¿por qué el autor ha enfatizado tanto esto? O sea, ya llevamos 10 capítulos hablando de esto. Y la razón, hermanos, es que aunque quizás a nosotros nos parezca repetitivo y un poquito cansado, pero en el contexto usted tiene que entender que los hebreos han practicado un culto por 1500 años. Entonces, no es tan fácil para el autor con un solo tema o con abordarlo una sola vez decir, ya, con esto es suficiente, ya lo entendieron. Claro que no, es algo que él tiene que dejar bien claro e ir abordando muchos aspectos del culto antiguo, comparándolo con el nuevo culto en Cristo, para decir por qué es que la muerte de Cristo en la cruz dejó como obsoleto el antiguo culto, como algo ya inútil y que no se debería de estar practicando. El día de hoy, hermanos, lo que vamos a ver es que el autor de Hebreos asegura, por la autoridad del Espíritu Santo, que en Cristo hemos sido salvados de verdad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El autor va a hacer por última vez un contraste entre el culto antiguo y el culto nuevo y por qué en Cristo Jesús es que sí hemos sido salvados de verdad.
La seguridad de la salvación es una doctrina muy mal comprendida dentro de la iglesia cristiana. Hay dos extremos. Está el extremo libertino, que prácticamente entiende como que la muerte de Cristo en la cruz salvó universalmente a los seres humanos. Es lo que se conoce como el universalismo. El universalismo enseña que por cuanto Cristo fue a morir en la cruz por el mundo, entonces el mundo es salvo. Porque ya Cristo murió en la cruz por el mundo, no tienes que hacer nada. Creo que dentro de esa rama de libertinos están algunos que lo entienden también de esta otra manera, lo entienden así. Sí hay que creer, está bien, hay que creer, pero una vez que hemos creído, podemos vivir como querramos, porque ya nos salvó. Entonces, esta gente entiende la seguridad de su salvación así. Una vez que crees, estás seguro independientemente de cómo vivas. No hay ninguna forma de vivir tuya que borre tu fe, porque tú ya creíste y ya fuiste salvo. Entonces estos viven impíamente y siguen creyendo que son salvos. Estos no han entendido que realmente dar frutos cristianos es la señal de que verdaderamente se ha gustado la salvación. Por otro lado están, hermanos, los legalistas. ¿Quiénes son los legalistas? Los legalistas son aquellos que no se sienten para nada seguros en Cristo. Viven en un constante temor. Estas personas entienden que los pecados diarios que cometen, porque los cristianos seguimos pecando después de nacer de nuevo, los hace perder su salvación prácticamente todos los días. En cuanto cometen un pecado, dicen, si muero ahorita, me voy al infierno. Porque el legalista entiende que la salvación es un trabajo en conjunto entre Dios y el hombre. Y que como Dios hace bien su parte, no hay ningún problema, puedes descansar en la parte que Él hizo. Pero como tú eres imperfecto, lo más seguro es que vas a fallar. Y lo más seguro entonces es que el porcentaje de la salvación que a ti te toca hacer, si no la cuidas, en cualquier momento la puedes perder. El día de hoy, el punto que vamos a tratar de dejar bien establecido en nuestra mente es que el sacrificio de Cristo hace salvos para siempre a los que vienen en fe y creen en Él. Pero una característica de estos salvados para siempre es, lo vamos a ver en el verso 14, que Cristo hace salvos para siempre a los santificados. No a los impíos, sino a los santificados. Es decir, aquellos que han nacido de nuevo y ahora su modo de vida da fe y legalidad de que de verdad son nacidos de nuevo. Es precisamente para esto que vino Cristo a quitar el culto antiguo de la ley, porque el culto antiguo no podía salvar a las personas. Por eso quedó obsoleto y abrogado completamente cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es. Cuando digo el culto antiguo no me refiero a todos los mandamientos de la ley, me refiero al culto ceremonial religioso que el pueblo practicaba con el propósito de tratar de acercarse a Dios. Vamos a ver nuestro primer encabezado, hermanos. El fracaso de los sacrificios antiguos. El fracaso de los sacrificios antiguos, leemos una vez más Hebreos 10, 1, pero hasta el 4. Ahí va a estar en pantalla o si quiere vaya ahí en la Biblia. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ponga bien atención, no puede quitar los pecados. El autor dice que el culto antiguo que prescribía la ley
era solamente una sombra de un bien venidero, dice, de algo bueno que iba a venir más adelante. Pero dice, no era la imagen misma de eso, sino una sombra. El contraste es entre sombra e imagen. Sombra se refiere a algo pálido y borroso que representaba algo que había de venir. Y no era la imagen, porque la imagen es algo exacto. Es una reproducción exacta. Entonces la sombra era temporal, porque era solamente una imagen borrosa y representativa de algo, de una sustancia que iba a venir en un futuro. Repito, esto se refiere a todo el culto ceremonial de la ley y quedó abolido por Cristo. El día de hoy, lamentablemente, muchos judíos y judaizantes siguen aferrados a esas sombras de la ley. Siguen aferrados a todo el culto religioso de las fiestas, de los días, de las lunas, porque ignoran, obviamente, como estos tipos de movimientos, los judíos y los judaizantes son anticristianos. Ellos no creen en el Nuevo Testamento como nosotros creemos. Ellos creen que cosas como estas no son palabra de Dios o están sacadas de contexto, o nosotros los cristianos las malinterpretamos. Ellos entienden que, por ejemplo, fiestas como Yom Kippur hay que seguirlas celebrando. Lo cual el autor de Hebreos nos dice aquí que no tiene ningún valor espiritual delante de Dios. Yom Kippur es la fiesta del perdón que ellos celebran. Está mandada en Levítico 16. Y no tiene ningún valor espiritual delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice el autor de Hebreos que por todos los 1500 años que se celebraron cosas como esas, no hicieron perfectos a los que las practicaban. Ahora, aquí pongamos cuidado, porque esta palabra perfectos no se refiere a perfección moral, sino que se refiere a que nunca los salvaron. A eso se refiere esta palabra perfectos. Nunca los salvaron. Más adelante vamos a ver cómo esto se comprueba con el mismo pasaje. Entonces, como no salvaba, porque lo que leímos en el verso 4 fue que no quitaba los pecados, entonces Cristo vino y quitó ese culto. De otra manera, dice, si salvaran, si de verdad salvaran, de otra manera dice, cesarían de ofrecerse. Es decir, si salvaran, hubieran cesado de ofrecerse, pero como no salvaban, tenían que estarse repitiendo constantemente. Por 1500 años se tenían que estar repitiendo, porque el propósito de estas sombras, dice el autor, no era solucionar el problema del pecado, sino describir una solución futura. Ese era su propósito. No solucionar aquí y ahora, sino describir algo que era futuro, algo que venía después, algo que sí iba a tener el poder de quitar el pecado. Dice, porque los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, si sí sirviera, si de verdad quitara el pecado, los que lo practican limpios una vez no tendrían entonces ya más conciencia del pecado. Aquí entra un tema importante, que es el tema de la conciencia. Todos los que estamos aquí sentados el día de hoy, hermano, tenemos conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un sistema de alarma que está dentro de nosotros. Fue puesto por Dios. ¿Ok? Hay una ley, de hecho Romanos lo llama 2:15 en adelante, la ley de la conciencia. Es la que nos acusa cuando estamos mal, cuando moralmente estamos haciendo algo mal. Cuando estamos haciendo algo que no es la voluntad de Dios, nos acusa. O nos excusa cuando sabemos que estamos tranquilos. Pablo decía que él servía ¿de qué? De limpia conciencia. Es decir, su conciencia no lo acusaba, sino que lo excusaba. Le decía, tú tranquilo, Pablo, que tú estás haciendo la voluntad, estás haciendo mi voluntad. Entonces, aunque se levante lo que se levante contra ti, descansa, relájate, tranquilo. Ese sistema de alarma existe también en lo físico.
En lo físico también tenemos un sistema de alarma, se llama dolor físico. ¿Ok? El dolor físico es un sistema de alarma. Cuando a nosotros nos duele algo, podemos comenzar a pensar, si ese dolor es muy incisivo y muy constante y va empeorando, que algo está mal en nuestro cuerpo. Entonces, el trabajo que hace el dolor en nuestro cuerpo es advertirnos, sonar una alarma y decirnos algo está mal en tu cuerpo. Ese trabajo lo hace la conciencia también, pero no lo hace para el cuerpo, lo hace para la mente, lo hace para el corazón. Por eso es que muchas veces uno, por cuestiones de conciencia, puede estar, hermano, con insomnio, con falta de apetito, intranquilidad, porque el mismo dolor físico que te causa, el dolor que te causa físicamente, es un dolor también a la mente que causa la conciencia o al corazón cuando nosotros sabemos que estamos mal. ¿Qué hace el dolor físico? El dolor físico nos lleva a buscar un médico. Cuando ya ese dolor se vuelve algo terrible, ese dolor físico te lleva a buscar un médico para tu cuerpo. ¿Cuál es el trabajo de la conciencia y con qué propósito Dios la puso? Con el propósito de que nosotros lo busquemos a Él. ¿Sí? Solo Dios puede calmar la conciencia de un hombre. Solo Dios. Cuando nosotros tenemos un problema, la conciencia nos está diciendo algo está mal, estás haciendo mal, esto no le agrada a Dios, esto va en contra de la palabra. Entonces tú vas al médico de tu alma, que es el Señor, y pone en paz tu conciencia. Claro, algunas veces el Señor tiene que venir y decirte, sí, pero mira, el tratamiento es duro. Te va a dar una medicina que no te va a gustar mucho. Te va a doler, pero te va a sanar. Tienes que dejar esto. Tienes que abandonar tal acción o tal persona o tal cosa. Entonces, ¿qué pasaba con el culto antiguo? Escuche, el culto antiguo nunca le calmaba la conciencia a la gente. ¿Se imagina? Es un problema. Tener un problema de conciencia es grave. Le digo que causa enfermedades, causa problemas. ¿Ok? Entonces el sacerdote hacía el sacrificio, se mataba el animal que era para el Señor, se enviaba al desierto al que le había caído la suerte de Azazel, que se llevaba los pecados, pero esa noche la gente se iban a dormir con un estado falso de paz, como todo está bien, pero en su conciencia sabían que todo no estaba bien. Y ese era uno de los defectos graves que tenía ese culto. Le voy a explicar por qué muchas veces la conciencia los acusaba más de lo normal, porque habían dos tipos de actitudes ante el sacrificio. Estaba la actitud del que lo hacía por mera prescripción, sin ningún sentimiento interno de decir, Señor, perdóname. Pero estaba la actitud de los que de verdad, hermano, lo hacían, ¿verdad?, con una actitud interna correcta. Entonces habían dos tipos de personas. Todos iban a dormir con la conciencia intranquila, pero más intranquila la tenían aquellos que solamente lo habían hecho de una forma religiosa. Yo voy a cubrir eso más adelante, donde vamos a hablar de la diferencia entre cubrir el pecado que generaba una limpieza ceremonial externa y el problema de que realmente nunca lo quitaba, solamente lo cubría. Ya lo vamos a ver. Dice, pero en estos sacrificios, escuche, ahí sígame, verso 1 al 4, no sé en qué parte estoy, pero usted váyame siguiendo ahí. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Escuche lo que está diciendo el autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice, lejos de purificar al hombre, este culto le hacía recordar su impureza. Le hacía recordar que sus pecados seguían bloqueando su acceso a Dios. Es decir, cada vez que llegaban el día de expiación o de Yom Kippur, como usted le quiera llamar, o el día del perdón, tiene varios nombres, ese día era un recordatorio de sus impurezas, no de su purificación. ¿Por qué no de su purificación? Porque el autor de Hebreos dice que su conciencia nunca estaba tranquila. Entonces, más bien lo que le recordaba era, somos impuros. Esos sacrificios le recordaban su impureza en lugar de generar pureza. Le doy un ejemplo para que me entienda. Si una persona está enferma y le prescriben una medicina y esa medicina lo cura, esta persona enferma cada vez que vea la medicina va a recordar que esa medicina lo limpió, lo curó, lo purificó de la enfermedad. Pero si no lo cura, si no le surte ningún efecto
benéfico a su salud. Entonces, y esta persona sigue enfermo, cada vez que esta persona vea esa medicina, va a recordar que esa medicina fue ineficaz, que no lo ayudó a solucionar su problema. Y eso es lo que está tratando de decir aquí el autor de Hebreos, que ellos cada vez que hacían esos sacrificios era un recordatorio. Dice, usa la palabra un memorial de los pecados. En otras palabras, el autor de Hebreos dice, todos esos sacrificios de animales, escuche, no borran el pecado de las personas, lo subrayan. ¿Sí entiende cuando uno escribe, sí entiende la diferencia entre borrar y subrayar? ¿Cuántos escriben todavía a mano? Hay mucha gente que ya no escribimos casi a mano, ¿verdad? Y cuando escribes algo que es incorrecto, lo borras. Pero cuando escribes algo que lo quieres resaltar, lo subrayas, ¿no? Pones 2 rayitas abajo o lo haces en negritas. Y ese era el detalle con estos sacrificios de los animales. Los sacrificios de los animales no borraban el pecado de los que practicaban este culto, sino que se lo subrayaban. Antes, cuando tenías 20 años de edad, llevabas 20 años de pecador. Ahora que tienes 40, llevas 40 años de pecador. 40 veces has celebrado el día de la expiación. ¿Por qué? Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, escuche, no pueden quitar los pecados en la parte final. Algunos eruditos dicen que para cuando vino Jesús, en el siglo I, más o menos cuando se escribió este libro de Hebreos, se cree que podían haber 1 millón más o menos de personas en Israel. Basado en esto se calcula que más o menos para la Pascua se sacrificaban unos 300,000 corderos. 300,000, escuche bien. Porque las familias grandes tenían que sacrificar 1 o 2. Las familias pequeñas 1 y compartirlo quizás con otra familia pequeña. Pero todas las familias de la nación ese día tenían que hacer el sacrificio de ese cordero. La matanza era tan masiva que según historiadores, hermano, se instalaban canales en el templo, canales especiales para drenar la sangre rumbo a un torrente que se llamaba el torrente de Cedrón. Era muy gráfico. Y era tan gráfico porque precisamente el propósito de tanta sangre era recordarle a las personas que practicaban ese culto que la paga del pecado es la muerte. Y la sangre, dijimos en el tema pasado, es el símbolo de la muerte. Quiere enseñar el autor aquí, hermano, que esta repetición de tantos sacrificios era por una razón, porque nunca funcionaban. Y se tenían que seguir repitiendo. ¿Por qué no se quitaban si no funcionaban? No, porque mientras hubiera gente, se le tenía que seguir recordando que un día sí iba a venir la imagen exacta de esa sombra. Porque esa es una buena pregunta, ¿no? Si no sirve, ¿por qué no lo quitamos? No, es que su propósito no es quitar el pecado, sino recordar, anunciar que viene alguien a quitarlo. Por lo tanto, no podemos quitarlo. Dice que no los quitaba. Lo que se ha entendido siempre es que no lo quitaba, solo lo cubría. No lo quitaba, solo lo cubría. Por eso era que tras la no eliminación del pecado, la conciencia seguía siendo atormentada. Pero ¿sabe qué? Inclusive solamente lo cubría en el que hacía el sacrificio con una buena actitud. O sea, había gente, hermano, que ni siquiera quedaba cubierta. Ya lo vamos a ver más adelante. Y todos los años, dice el autor en este punto, ya para cerrar este primer encabezado, era la misma repetición. Y lo que quiere decir el autor es, la repetición de un símbolo no sirve, porque es un símbolo. Es como, por ejemplo, cuando alguien se va a casar y empieza a ensayar la boda, y dice, ensayemos la boda, los votos, ensayemos la entrada del cortejo, y se está ensaye y ensaye y ensaye. Pero como eso es simbólico, no sirve ni es válido. Hasta que llegue el día en que realmente sucede la boda, ahí sí es real. ¿Lo entendimos? Vamos a ver el segundo encabezado, hermanos, la eficacia del nuevo sacrificio. La eficacia del nuevo sacrificio, leemos Hebreos 10 del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según ¿qué? La ley. Porque ese era el culto antiguo, el culto de la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad, ponga atención, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esta santificación sí es real. Por eso es que la ofrenda no se tiene que repetir, es una sola vez y para siempre. Es eficaz, no es como aquella medicina que te la tomas y te deja enfermo. No, o te enferma más, ¿no? Esta medicina sí sirve. Es Cristo. Adelantándome un poco. Sacrificio y ofrenda, dice, no quisiste, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Esto no fue un shocking para los hebreos, de decir, ¿cómo? Porque ellos conocían la ley, ellos conocían la Tanaj, el Antiguo Testamento, sabían muy bien, habían leído a Isaías, a Oseas, habían leído todos estos pasajes donde Dios se había quejado de los holocaustos, de los sacrificios, de la sangre de animales, de sus fiestas que celebraban sin un corazón sincero. Parece nuevo, pero no es nuevo. Ya los profetas habían estado diciendo por mucho tiempo que todas estas cosas realmente no le agradaban a Dios, especialmente cuando la actitud interna no era correcta. Todavía si la actitud interna era correcta, pues está bien, háganlo, es el simbolismo. Es un simbolismo, está apuntando a algo que va a venir, está describiendo algo que va a venir. Pero imagínense todavía hacerlo con la actitud incorrecta, pues peor. ¿Quiénes habían dicho que estas cosas ya, acerca de los holocaustos, los sacrificios? Mire, le voy a leer unas citas y usted las lee en su casa. Samuel, ¿qué dijo acerca de este tema? Samuel había dicho lo siguiente, en Samuel 15, primera de Samuel 15:22, dijo Samuel, se complace tanto el Señor en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor. ¿Sabe el contexto, no? La guerra contra Amalek, Saúl se adelanta, sacrifica. El Señor dice, no, tranquilo, obedece la palabra. Eso es más importante que los holocaustos, que los sacrificios. David había dicho en el Salmo 51, 16, 17, no quiere sacrificio que yo daría. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Isaías lo había dicho de la siguiente manera en Isaías 1 del 11 al 20, no voy a leer literalmente, me voy a ir saltando algunas cosas, pero había dicho cosas como por ejemplo, estoy hastiado de sus holocaustos de carneros, no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, dejad de hacer lo malo y haced el bien, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas en el verso 18, Isaías 1:18. Es decir, yo los quiero a ustedes, yo quiero su corazón. Yo estoy viendo que todo lo que están haciendo en este ritualismo que han caído no viene de su corazón. Oseas se había dicho en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Siempre hubo voces diciendo que el único sacrificio a Dios era ¿qué? La obediencia. En todo lo que resumimos de estas personas, el único sacrificio agradable es la obediencia. La obediencia era la única que podía acercar al hombre a Dios. Por eso, hermanos, es que nuestra salvación está en la obediencia perfecta de un hombre, Cristo. Su obediencia fue hasta la muerte. Su sacrificio fue puro, perfecto, eficaz, final, definitivo. Porque eso es lo que el Señor había estado buscando siempre de su pueblo, su corazón, su mente, un amor sincero, no solamente del diente al labio. Y eso lo vino a hacer el Señor Jesucristo. Obviamente hay gente que no cree esto, ¿no? La doctrina de la sustitución, dice, pero la doctrina de la sustitución es bíblica, está por todos lados en las Escrituras. Que nuestros pecados fueron llevados en la cruz por Él. Y que entonces su justicia nos fue acreditada a nuestra cuenta. Porque mucha gente no le gusta esa doctrina. Pues, qué fácil.
entonces no guardo la ley, no hago nada, solamente creo en Cristo y ya soy salvo. Y por eso muchos, los judíos y los judaizantes, nos tienen a nosotros como herejes, que nosotros enseñamos una salvación falsa, una salvación que Cristo pagó y que nosotros no hacemos nada porque no entienden el evangelio. Pero en Romanos vimos claramente, hermano, que si nosotros somos salvos es solamente por nuestra fe en Cristo Jesús. Mire lo que dice, me preparaste cuerpo y dije, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Este es el Señor Jesucristo, diciendo prácticamente, me has dado un cuerpo para que por medio de Él yo haga tu voluntad, en Él y con Él. En otras palabras, es el sacrificio de este cuerpo en el que yo haré tu voluntad y por medio del cual verdaderamente las personas podrán ser salvas. Es como si Cristo se presenta ante el Padre y le dice, heme aquí, haz conmigo lo que tengas que hacer para que por medio de este cuerpo, de verdad, los que crean en este culto nuevo puedan ser salvos. Esa es la obediencia perfecta que salva. Era imposible que un animal amoral, un animal que no tenía ninguna moral ni conciencia de pecado, pudiera salvar a seres humanos morales que tenían conciencia de pecado. Era el sacrificio de Cristo, el único hombre perfecto y sin pecado que podía llevar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque su cuerpo era glorioso. ¿Por qué era glorioso el cuerpo de Cristo? ¿Por qué tenía este poder, esta capacidad? Porque su cuerpo, lo que en la teología se llama como la unión de humanidad y deidad. Por eso el cuerpo de Cristo es glorioso, porque es esa unión. Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Y solo Él podía satisfacer entonces las demandas de Dios. Por eso Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Porque sobre nosotros, antes, hermano, cuando me estaba preparando un poco en estos temas de salvación y de pecado, yo llegué a entender erróneamente que si Cristo no hubiera muerto en la cruz por mí para poder ser yo salvo, entonces yo tendría que morir en la cruz por mí mismo. No sé si alguien de ustedes alguna vez llegó a entender eso. Es un error terrible. Tú puedes ir a morir a 1000 cruces e irte al infierno. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. No podemos expiar nuestro pecado. El único que lo podía expiar era alguien que era perfecto y en quien no hubo pecado ni engaño en su boca. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Todas las ceremonias externas tenían una demanda interna. Es decir, hagan esta parafernalia de estas vestimentas y de estas fiestas y de estos sacrificios. Todo eso era la demanda externa del evento. Pero eso tenía una demanda interna. ¿Qué quiere decir? Que el Señor quería que lo hicieran de corazón. El problema fue, hermanos, que ellos comenzaron a ver todo esto ya más como un sistema como de magia. Sí, yo lo hago y me funciona y punto, no importa la actitud. Y no era así, ¿no? La actitud interna era necesaria. ¿Okay? Aunque no quitaba el pecado, por lo menos del que tenía la actitud interna, le cubría el pecado, por lo menos. No estaba perdonado, seguía siendo azotado por su conciencia, pero por lo menos la actitud era correcta. ¿Quién era el que perdona? ¿Cómo se salvaban entonces las personas bajo este sistema de culto? Por la fe. Era en sí la actitud correcta de amor, de lealtad a Dios, la que verdaderamente producía la salvación. Porque la salvación es del Señor. El único que puede salvar es el Señor, no un ritual, no un sacrificio. Dice, somos santificados. Dice que en esta ofrenda, hermanos, que fue una sola vez y para siempre, sí somos verdaderamente santificados. La palabra griega es agiazo, y quiero explicarle, hermano, que aquí se refiere a una santificación posicional, no a una santificación práctica. ¿Cuál es la diferencia? La santificación posicional es la santificación de que antes éramos hijos del pecado, esclavos del pecado, y por medio de la justificación fuimos declarados santos. Agiazo ahí significa apartado para Dios, tomado de aquí, de las tinieblas y puesto en la luz.
Entonces, esa es la santificación de la que habla aquí Hebreos, que la muerte de Cristo en la cruz verdaderamente nos hizo santos. Nosotros somos santos en dos sentidos. Somos santos porque somos hijos de Dios, por eso es que en la Biblia se le llama santos a los hermanos en las iglesias, pero también somos santos en la práctica, porque mientras que la santificación posicional nos declara apartados para Dios, la santificación práctica, esto ya lo expliqué apenas, nos hace actuar como hijos de Dios. ¿Se recuerda? Actuamos como hijos de Dios, caminamos como hijos de Dios. Y esta santificación es la que habla aquí, una santificación posicional. Es decir, cuando nosotros creemos en Cristo, automáticamente somos tomados de las tinieblas y puestos en la luz. Y pasamos de ser esclavos del pecado a ser hijos de Dios. Entonces habla de salvación. Esta santificación, hermanos, habla de salvación en nuestra postura, pero también, hermano, hemos sido llamados para ser santos, no solamente en el cielo, ¿verdad? También en la tierra. Y esa es nuestra santificación práctica, hermano, la cual nosotros debemos también crecer en esa santificación cada día. ¿Ok? Entonces, hermanos, eso no lo hacían los sacrificios antiguos, volviendo al punto. Eso no lo hacían los sacrificios antiguos. No hacía el sacrificio en sí mismo, mágicamente, al que lo practicaba, hijo de Dios. Era una cuestión de fe. La salvación, hermano, siempre ha sido por fe. Siempre. Desde Adán, que fue el primer hombre que existió, hasta el último hombre que viva, antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese, que por cierto a mí me urge que regrese. Es que, hermano, mire, yo no soy de esos pastores sensacionalistas. Estoy preparando un tema para hablar de esto con ustedes, de la venida del Señor y la guerra y las pestes y todo eso. Pero hay pastores sensacionalistas que todo lo que pasa, ¿verdad?, lo asocian con que ya el Señor va a venir. No necesariamente pienso de esa manera y no soy sensacionalista, pero le digo una cosa, nunca había orado tan fervientemente para que el Señor venga, ¿sí? Porque sabemos que el Señor va a venir, el Señor lo ha prometido, ¿sí o no? El Señor lo ha prometido. Y muchas veces nosotros, hermano, en este mundo estamos tan acomodados, construyendo tantas cosas, construyendo tantos sueños, teniendo tantos planes, que cuando pensamos en la venida del Señor como que estorba nuestra agenda. Decimos, no, Señor, ahorita no. Mis hijos no se han casado. No, mi hijo no ha terminado la carrera. Pero le digo una cosa, hermano, oremos para que el Señor venga, porque definitivamente eso es 1000 veces mejor que seguir en esta tierra. Con todo lo que vemos hoy en estos días, hermano, definitivamente. Definitivamente, hermanos. Bueno, vamos a ver nuestro punto número 4. Cristo salva a los santos eternamente. El encabezado que sigue, creo que es el 3. Sí, tienen razón, hermanos. Como diría aquel cuando se equivoca, estaba haciendo para probarlos. Cristo salva a los santos eternamente. Verso 11 al 14, Hebreos 10, 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En esta parte, el autor vuelve a la carga con algo que ya hemos visto bastante, ¿no? Pero vuelve a decirnos cosas como, por ejemplo, estos sacrificios eran repetitivos, el de Cristo es único, estos sacrificios eran ineficaces, el de Cristo es eficaz, estos sacrificios no daban ninguna victoria, el sacrificio de Cristo es una victoria sobre todos sus enemigos. Estos sacrificios no perfeccionaban a nadie, pero el sacrificio de Cristo sí perfecciona. Perfecciona no en el sentido de perfeccionamiento moral también, sino de posición. Nos ha salvado para siempre. ¿Ok? A los que hemos gustado la salvación. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Una de las cosas que el enemigo de Hebreos enseña aquí, hermanos, es que los sacrificios antiguos no derrotaban a ningún enemigo a favor del que practicaba ese culto. Ese culto no derrotaba a Satanás, ese culto no derrotaba al pecado, ese culto no derrotaba al mundo, ese culto no derrotaba a la carne, que son enemigos acérrimos de los cristianos. Ese culto no tenía ningún efecto
de poner a Satanás en paz, ¿ok? O al pecado o a la carne de la persona. La ley le decía a la gente, no hagas esto, pero no le daba la fuerza para no hacerlo, ¿ok? Ahora, en Cristo, hermanos, este culto es tan poderoso porque Cristo vino y derrotó a todos sus enemigos. Literalmente los derrotó. ¿Ok? Desde que empezó su ministerio, Mateo capítulo 4, y Satanás lo vino a tentar, Jesucristo lo derrotó. Lo venció. Eso está en Mateo 4. Cuando Jesús en su ministerio terrenal se topaba con un endemoniado, los demonios huían delante de su presencia. Echó fuera a los demonios de la vida de las personas con las que el Señor se topó. Los exhibió, dice públicamente en Colosenses 2:15, triunfando sobre todas las potestades y principados en la cruz. Venció el poder último del pecado, porque el poder último del pecado es la condenación. Los que están en Cristo ya no hay condenación para nosotros, Romanos 8:1. Nos dio al Espíritu Santo que está dentro de nosotros para ayudarnos en nuestra pelea contra la carne, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan en el Espíritu. Y por último, el Señor Jesucristo triunfará sobre todos sus enemigos humanos también, porque hay muchos humanos que son enemigos de Jesucristo, y triunfará sobre ellos. Al final, los que no se arrepientan, está escrito que se postrarán ante Él, lo confesarán como Señor, toda lengua confesará su nombre, pero será demasiado tarde, porque esos son los que lo confesarán, dice, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y esos serán los que estarán debajo de la tierra. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos hizo perfectos, aquí no habla, decía yo, hermanos, de madurez espiritual o de perfección moral, sino que se refiere a la salvación. Aquí la palabra perfecto, hermanos, subráyela, se refiere a salvación. Quiere decir que el sacrificio de Cristo de verdad tiene el poder de salvar un alma. De verdad tiene el poder de salvar un alma. El que viene a Cristo, hermano, en fe, de verdad es salvado. Y eso, hermano, nadie más lo puede hacer. Ni un culto, ni una iglesia, ni un líder X que se declare Cristo allá o acá. Nadie, solamente el Señor Jesucristo tiene ese poder. Y hay 2000 años de historia que nos corroboran esto. 2000 años de historia, de vidas transformadas de una manera tan extraordinaria que alguien dice, esto es un milagro que solamente pudo haber hecho Dios. Tal vez yo no soy uno de los ejemplos más grandes, ¿verdad? Como para compararme con, qué sé yo, grandes personas que tuvieron conversiones extraordinarias, ¿no? Como Agustín, o algunos otros hombres, Pablo, ¿no? Pero pues sí, soy un testimonio de eso. Y usted también. ¿De qué otra forma, cómo se explica usted que usted está aquí sentado el día de hoy oyendo una predicación y cantando cantos? Bueno, tal vez esto no aplica a todos, ¿no? Porque unos vinieron, pues no tenían nada que hacer, pero vamos a la iglesia, después vamos al Golden Corral, el corral de las ovejas cristianas, ¿no? Pero sí aplica a muchos, hermano. Yo he visto testimonios extraordinarios, hermano, que no hay explicación. Claro, esto es solamente un pequeño ejemplo, ¿no? Hermanos, escuchen, quiero que entienda esto. Cristo no fue a la cruz para tratar de salvar a algunos. Cristo no fue a la cruz diciendo, bueno, yo voy a morir y a ver quién se salva. A ver quién viene, a ver quién se apiada de mí, de verme en la cruz ahí sangrando. Y se le tocan las emociones y llora y dice, ay, voy a aceptarlo, pobrecito. No, el Señor Jesucristo vino, hermano, a la segura, a la cruz, porque dice que todos los que el Padre le iba a dar, iban a venir sí o sí. Y cuando vengan, dice el Señor, yo no los echaré fuera. Los tomaré en mi mano, nadie los arrebatará de mi mano y les daré vida eterna. No vida temporal, vida eterna. Con esto no estoy diciendo que no tenemos vida temporal aquí en la tierra, claro que sí. Pero la promesa fue vida eterna, más allá que aquí. Y por último encabezado, el nuevo sacrificio cumple la promesa de un nuevo pacto. El nuevo sacrificio cumple la promesa de un nuevo pacto. Hebreos 10, 15 al 18.
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más sacrificio. Que alguien diga que se va de rodillas a hacer una manda, que alguien diga, hermano, que tiene que pagar unos votos a su religión, ya no hay más sacrificio. Dice que esto el autor lo atestigua por el Espíritu Santo, y el testimonio es este, escuche, que cuando Cristo fue a la cruz, se cumplieron las palabras de Jeremías, porque vuelve a citar Jeremías, vuelve a oír el tema que vimos del nuevo pacto, Jesucristo mediador de un nuevo pacto, Jeremías 31 al 34. Y dice el autor que cuando Cristo fue a la cruz, el Espíritu Santo está diciendo que es cuando se cumplió lo que se le había prometido a Jeremías. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, algo que ya se había dicho antes. Entonces quiere decir, hermano, que cuando Cristo fue a la cruz fue el cumplimiento de la promesa del Padre de que Él daría un nuevo pacto. Por eso es que en Cristo estamos en un nuevo pacto. Por eso es que cuando tomamos la cena del Señor y tomamos simbólicamente el pan y simbólicamente el vino, hablando de su cuerpo y hablando de su sangre, estamos diciendo que estamos celebrando este nuevo pacto en el que nosotros estamos. Cuando usted ve a un cristiano, hermano, que ya pone ahí en Facebook que Shabbat Shalom, que Yom Kippur, que los tabernáculos, que la fiesta de las semanas, que ya la luna nueva, ese cristiano no le ha amanecido, como dice Isaías, hermano. Porque el culto antiguo fue quitado, es obsoleto, es una ofensa a Dios. Los judíos no lo saben, pero es una ofensa a Dios cada vez que ellos quieren celebrar ese tipo de fiestas, porque están negando que Cristo vino a quitar ese culto y que por tanto lo que Cristo hizo en la cruz no tiene importancia. Y lo que hace el autor en esta última parte es poner a los hebreos entre la espada y la pared. Y vea lo que les dice, ok, si ustedes creen a Jeremías, si ustedes creen que lo que Jeremías dijo es verdad, ok, tienen que creer en Cristo, porque el Espíritu Santo dice que Él es el cumplimiento de ese nuevo pacto que el Señor le prometió a Jeremías. Y si ustedes, por otro lado, rechazan el nuevo pacto de Cristo en la cruz, indirectamente ustedes le están diciendo al profeta Jeremías, su amado profeta hebreo Jeremías, no te creemos. Si ve la situación en la que lo puso, Jeremías lo dijo, el Espíritu Santo revela que eso se cumplió en Cristo en la cruz del Calvario. No hay opción entonces. Tenemos que creer lo que el Señor le dijo a Jeremías y que se cumplió en Cristo en la cruz y que estamos bajo un nuevo culto de salvación, el cual es oficiado por Cristo como sumo sacerdote delante del Padre, porque Él es el único que intercede por nosotros para siempre y no hay forma de ir al Padre sino por medio de ese sumo sacerdote perfecto, Jesucristo. Yo, dice el Señor, a los que estén en este nuevo pacto, yo no me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Fíjese la promesa tan hermosa, no es literal, ¿no? Porque como el Dios omnisciente puede olvidar nuestros pecados, no es que se olvidará literalmente, pero lo que quiere decir es esto, escuche, que en el nuevo pacto, los que vienen a Cristo, los pecados de verdad son totalmente perdonados. Porque el antiguo pacto no los perdonaba, pero ¿cómo es posible que este nuevo pacto no los perdone? El Señor dice, sí, este nuevo pacto los perdona, y para que me entiendan les voy a hablar metafóricamente, ni siquiera me acordaré de ellos. Es hermoso, no sé si lo alcanza a ver. Y les explica por qué. Les explica porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Les está diciendo, este nuevo pacto es definitivo, total. Ya no hay más ofrenda que se pueda hacer por nuestros pecados. Con esta anécdota cierro. Voy a terminar. Creo que ya la conté en una ocasión, pero es buena la repetición. Se cuenta que en una ocasión un granjero muy pobre estuvo ahorrando por muchos años dinero para poder comprar un buey que le ayudara a arar la tierra. Cuando creyó que había juntado lo suficiente, entonces recorrió una gran distancia a un lugar para poder comprar el buey. Pero, sin embargo, cuando llegó allá, descubrió, pues en su verdad, había estado desconectado de la civilización, de que había habido
una especie de reemplazo de dinero. El dinero viejo se había quitado y ahora se había puesto un tipo de moneda nueva. Había habido un plazo de tiempo para hacer el intercambio por el nuevo dinero, pero ese plazo ya había vencido, ese plazo se había acabado. Entonces prácticamente todo su ahorro y todo su esfuerzo que este hombre hizo fue en vano hasta este punto. Porque ahora ya tenía el dinero, pero el dinero no le servía para su buey. Muy angustiado por lo que estaba pasando, le pidió a un niño por ahí que iba a la escuela cerca de su casa que le ayudara a escribir una carta al presidente del país, porque este anciano era analfabeta. Y entonces le escribió una carta al presidente de su país explicándole pues la difícil situación que él estaba pasando. Este presidente era un hombre justo, fue movido a misericordia y le respondió en otra carta al anciano y le dijo: mire, lamentablemente por la ley su dinero ya no sirve, porque el tiempo para que usted hiciera el intercambio ya pasó. Así que yo no puedo hacer nada por usted, legalmente hablando, desde el punto de vista legal. No puedo romper la ley para decirle: no, sabe que siempre a usted sí le vamos a cambiar sus billetes. Mas, al oír su historia, yo me he movido a misericordia y yo le voy a dar de mis nuevos billetes para que usted pueda comprar su buey que usted necesita. Porque yo quiero, tras oír su historia, que me ha conmovido, que usted pueda comprar su buey. Y esta anécdota, hermanos, se las cuento porque el contraste que quiero hacer es entre los billetes vencidos, que no servían, del anciano, los billetes antiguos, que representarían en este caso como nuestras buenas obras, como el tratar de nosotros salvarnos a nosotros mismos por medio de un culto que nosotros creemos que puede darnos la salvación. Y esos billetes pues no sirven, y después ese culto no sirve. Pero los nuevos billetes que extendió este hombre, este presidente, por su misericordia, dándoselos de gracia a este anciano, porque no se los tenía que dar, inclusive si no se los hubiera dado, el hombre seguía siendo justo, se los dio por misericordia, que es darte algo que no mereces necesariamente, y esos nuevos billetes entonces representan, hermano, la verdadera salvación, el verdadero culto que Cristo, hermanos, ofreció a su Padre, por medio del cual nosotros verdaderamente podemos ser salvos. Y al final de cuentas obtener el beneficio de nuestra salvación, pero no por nuestros esfuerzos, sino por la misericordia del Padre. Y con esto, hermanos, terminamos nuestra sección doctrinal de Hebreos. No ha sido fácil, pero espero que hayamos atesorado lo más importante, y en nuestro próximo sermón entraremos ya a la práctica, todo lo que resta del capítulo 10, capítulo 11, 12, 13, y ahí vamos a terminar el estudio de este libro. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.